Muy buenas noches, señores y señoras. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con cada uno de ustedes el desarrollo de esta nueva actividad. Bienvenidos. Buenas noches, Licenciado, licenciado. buenas noches. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, compañeritos. Un gusto, qué alegría poderles escuchar en el desarrollo que asistan, obviamente, al desarrollo de la presente actividad. Bienvenidos. De forma inmediata, vamos a proceder a desarrollar las actividades correspondientes a esta segunda semana de la unidad número 2, donde ustedes tienen ya habilitadas las actividades o la primera actividad que tienen que desarrollar como tarea para la presente semana. Tienen ustedes en pantallas el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, estamos en la unidad número 2, Ecosistemas y Biomas. Vamos a ver el subtema número 2, el funcionamiento de la cadena trófica en el manglar y los ecosistemas en el Ecuador son los temas que nosotros vamos a ver. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras biografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea? Ya saben, solo lo que se encuentra remarcado de amarillos, todo lo que ustedes tienen que hacer. ¿Qué es lo que dice? Desarrolla las siguientes preguntas. Primero dice, investigue sobre un ecosistema de cada región. Pueden basarse en la información del Ministerio del Ambiente, pueden buscar información en el siguiente enlace que ustedes tienen aquí. Ustedes le pueden dar clic en este enlace y se les va a enviar hacia la página del Ministerio del Ambiente, donde ustedes tienen más información acerca de los ecosistemas en cada una de las regiones que tenemos. Eso nosotros, ustedes lo pueden investigar en ese sector y obviamente qué es lo que hacen, una composición, una transcripción, un pequeño resumen, cómo está constituido los ecosistemas en cada una de las regiones. Perdón. Una vez, obviamente, esto en cuanto a la tarea, solo tienen esta actividad como tarea para la presente semana. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hojita de la tarea, eso es fundamental, eso es la parte fundamental que ustedes tienen que desarrollar. Esto lo hacen en la parte superior de su hojita, al inicio de su hojita. Una vez que han cumplido eso, a continuación empiezan a desarrollar el contenido de su tarea. Es todo lo que tienen que hacer. En relación al contenido, también ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo del recurso de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema el funcionamiento de la cadena trófica en el manglar y los ecosistemas en el Ecuador, correspondientes a la semana 2 de fecha 16 de septiembre del 2025. Esta tarea permite entregas justamente desde el 16 de septiembre, la fecha límite de entrega es el 10 de octubre y la fecha de publicación será el 13 de octubre. Esas son las actividades en cuanto a los tiempos de espera en el desarrollo de las actividades correspondientes a esta tarea que ustedes tienen ya activada a partir del 19, que ya se activó, para que ustedes continúen desarrollando, perdón, del 16 ya se activó esta tarea, para que ustedes sigan revisando y sigan realizando sus aportes en función del desarrollo de la tarea que ustedes tienen para esta semana. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente, vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades en relación al material de apoyo. Y aquí obviamente vamos a ir hablando justamente sobre los ecosistemas y los biomas. Vamos a ver el funcionamiento de la cadena trófica en el manglar y vamos a ver más adelante también qué es el manglar, que es uno de los ecosistemas más amplios y más diversos que pueden existir en la Tierra. Es uno de los más completos, pues existen en estos sectores. Existen animales anfibios que viven en el agua, en la tierra, animales que solo son acuáticos, animales que solo son terrestres, en fin, hay una infinidad, hay crustáceos, hay una serie de actividades en relación a flora y fauna. Son los más ricos ecosistemas que pueden existir en el mundo. El manglar es un ecosistema marino o costero ubicado en los trópicos y subtrópicos del planeta, en el cual la especie fundamental es el mangle. Constituyen un ecosistema irreemplazable y único que alberga a una increíble biodiversidad, por lo que los consideramos como una de las 5 unidades ecológicas más productivas del mundo, que lo constituyen en un recurso natural totalmente sostenible.
La importancia del manglar desde el punto de vista biológico radica en que protege a gran cantidad de organismos en sus troncos. Entre sus raíces, por ejemplo, tenemos a los cangrejos o en el fango, que intervienen en la descomposición de la materia orgánica y purifican el agua que llega al mar. Asociados a los manglares viven una gran variedad de vegetales, cientos de hongos y cadenas de especies de plantas acuáticas que son la base productiva del ecosistema. Cuando sus hojas caen, alimentan a una enorme diversidad de organismos y también a ecosistemas vecinos, puestos que exportan parte de esa energía. Es así como favorece la reproducción de innumerables especies marinas que ponen sus huevos en los estuarios y en algunos casos pasan algún periodo de su desarrollo en el ecosistema en busca de alimento y también de protección. Un 80% de las especies marinas dependen de este tipo de ecosistemas para subsistir, por lo que la destrucción del mismo incide en la disminución, por ejemplo, en el nivel de pesca que puede existir en una región. Este ecosistema reduce el impacto de las mareas, obviamente los mares depositen barro y formen pantanos durante donde se fijen los organismos. Asimismo, previene las inundaciones y depura el aire que se desplaza hacia suelos agrícolas, al detener finas partículas de sal que acarrean las brisas marinas. Complementariamente funcionan como un filtro que evita la entrada de material suspendido de otros ecosistemas. De este modo es un eslabón entre la vida marítima y también la vida terrestre. Retiene sedimentos y filtra sales minerales, integrándolos a una gran cadena alimenticia. Ahí podemos ver la importancia en cuanto al funcionamiento del manglar. Según el Ministerio del Ambiente, en Ecuador los manglares crecen en todos los estuarios que forman los ríos al llegar al Océano Pacífico. En algunos sectores como el estuario del río Muisne y el río Cojimíes, la destrucción del manglar fue casi total debido a la construcción de piscinas para el cultivo de camarones. No obstante, la toma de conciencia de los pobladores locales acerca de que su principal y tradicional fuente de sustento había desaparecido motivó la protección de los últimos remanentes que quedan en estos estuarios. El Ministerio del Ambiente determinó que en el año 2016 la extensión del manglar tenía una extensión de 161.835.3 hectáreas a nivel nacional. Actualmente en 4 provincias de la costa se han otorgado 48 acuerdos de uso y custodia del manglar a usuarios ancestrales, eso quiere decir a poblaciones que estuvieron por siempre asentados ahí, y se han conservado 61.407.16 hectáreas. Además, 72.523.48 hectáreas son parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, donde obviamente la actividad humana no se puede dar en ningún sentido. En cuanto a los ecosistemas en el Ecuador, Ecuador es reconocido a nivel mundial por su riqueza florística y faunística, la cual está asociada a una serie de variables ambientes como los bioclimas, el relieve, el suelo, los regímenes de inundación, entre otras características que interactúan y dan origen a diferentes paisajes naturales y permanentes amenazas dadas por una continua y persistente presión del ser humano sobre los recursos naturales. Lamentablemente el hombre es depredador, destructor por naturaleza. El sistema de clasificación de ecosistemas del Ecuador continental junta las experiencias de clasificaciones anteriores con insumos generados a mayor detalle e información florística y ambiental precisa para establecer un sistema jerárquico que clasifica y delimita los ecosistemas del Ecuador continental. Para describir y clasificar estos ecosistemas se toman en cuenta los siguientes factores. Primeramente, la fisonomía. Se refiere a la estructura vertical de la vegetación. Se distinguen entre bosques, arbustal, característico por la vegetación dominada por arbustos y matorrales, herbazal, donde predominan los vegetales herbáceos. Los bioclimas, este factor es la relación de la variación del clima y distribución de la vegetación y en consecuencia de los animales. Se puede distinguir entre macroclimas y bioclimas. Ecuador posee un macroclima tropical, producto de la radiación solar.
la precipitación y la temperatura. Existen en Ecuador 4 bioclimas. Tenemos dentro de ellos el pluvial, el pluviestacional, el xérico y el desértico. Esos son, obviamente, los 4 bioclimas que existen en nuestro país. Posible de pronto, se me puede ocurrir, pregunta de examen. En cuanto a la biogeografía, estudian los patrones de variación de unidades taxonómicas que resultan de la distribución de la diversidad biológica y la abundancia de las especies. Según la región biogeográfica que nosotros podemos ver en nuestro país, tenemos el litoral, los Andes y la Amazonía. Esas son obviamente las regiones biogeográficas que existen en nuestro país. Y aquí nosotros en este siguiente cuadro, nosotros vamos a ver justamente estas características. Tenemos la región biogeográfica, en este caso tenemos el litoral, la provincia biogeográfica, tenemos el Chocó y tenemos el Pacífico ecuatorial. En el sector biogeográfico tenemos el Chocó ecuatorial, la cordillera costera del Chocó, Jama, Zapotillo, la cordillera costera del Pacífico ecuatorial. En cuanto a la región biogeográfica, tenemos los Andes. Las provincias biogeográficas son los Andes del norte. Están contenidas, obviamente, dentro del sector biogeográfico, el norte de la cordillera oriental de los Andes, el sur de la cordillera oriental de los Andes, valles, páramos, cordillera occidental de los Andes y Catamayo, Álamo. A continuación tenemos, obviamente, como región biogeográfica tenemos la Amazonía, como provincia biogeográfica tenemos Amazonía noroccidental y obviamente como sector biogeográfico tenemos los siguientes, tenemos el Aguarico, tenemos el Putumayo o Caquetó, tenemos el Napo Curaray, el Tigre Pastaza, Abanico del Pastaza, la cordillera amazónica. Y de esa manera está constituido justamente estas estructuras de regiones biogeográficas, las provincias biogeográficas y el sector biogeográfico en nuestro país. La geoforma, cuando hablamos de geoforma, permiten conocer las características del suelo, subsuelo y relieve, factores que influyen en la conformación de los ecosistemas, principalmente de las unidades de vegetación. Este factor se divide en 3 niveles de representación. El primer nivel, Primer nivel, el general. Por favor, si me ayudan apagando el micrófono, Diana Tingo, por favor, que me mantenga apagado, por favor, el micrófono. Entonces, les había estado mencionando el primer nivel, relieve general, el segundo nivel, el macro relieve y el tercer nivel, el mesorrelieve. De esa manera está determinado la geoforma en función del relieve del suelo. El relieve general se refiere a todas las estructuras orogénicas que definen áreas o escalas espaciales de región, así en Ecuador. Los relieves son la costa, la montaña y oriente que definen a las regiones del litoral, Andes y Amazonía respectivamente. Tenemos a continuación el macrorrelieve, se refiere a unidades geomorfológicas a escala de paisajes e incluyen los conceptos de serranía, valle glaciar, valle tectónico, cordillera, piedemonte, isla, piedemonte periandino, penillanura y llanura. En cuanto al mesorrelieve, incluyen 57 unidades geomorfológicas como cuestas, colinas, mesetas, abanicos aluviales, terrazas y vertientes y chevrones. Esas son en cuanto a las características de los mesorrelieves. La inundabilidad hace referencia a la acumulación o drenaje de agua en función de las condiciones hidrológicas, tales como la filtración, la infiltración y las escorrentías, fluctuaciones estacionales de la precipitación y unidades geomorfológicas, como llanuras y terrazas, y permeabilidad de los suelos. Así definimos 4 tipos de áreas dependientes del régimen de inundación, dentro de los cuales podemos mencionar las inundadas, las inundables, no inundadas o de tierra firme y susceptibles a inundación. Dentro esto en cuanto a los terrenos o las características del suelo de inundabilidad. La fenología corresponde a un conjunto de procesos asociados con la productividad, como la floración, la maduración de frutos, la pérdida foliar, entre otros. Existen 4 tipos en el Ecuador. Tenemos el deciduo referido a zonas donde los periodos secos tienen una duración de entre 6 a 8 meses y el 75% de los individuos de la especie arbórea o arbustal pierden sus hojas.
Los semideciduos en los trópicos están formados, estas formaciones se localizan en zonas donde los periodos secos tienen una duración de entre 1 y 6 meses al año. Generalmente entre el 75 y el 25% de las especies arbóreas o arbustales pierden sus hojas. Tenemos el siempre verde estacional, son tipos de vegetación que aunque se mantienen sus hojas verdes todo el año, una parte de ellas caen principalmente en épocas secas, pero son reemplazadas casi inmediatamente. La siempre verde es referida a los tipos de vegetación en regiones de los trópicos con estaciones secas que duran menos de un mes al año, que mantienen el follaje a lo largo de todo el año. En cuanto a los pisos bioclimáticos, la variación altitudinal asociada a la temperatura juega un papel en el establecimiento de comunidades de plantas y la distribución también de ecosistemas. Se pueden identificar tierras bajas, piemontano, montano bajo, montano alto superior, subnival y nival. Dentro del Ecuador continental se han encontrado 91 ecosistemas, de los cuales 65 son boscosos, 14 herbáceos, 12 arbustales. A continuación se describe cada una de las regiones y algunos ejemplos de ecosistemas que podemos encontrar como en cada uno de estos sectores, en cada uno de los sectores, tanto de la parte litoral, de la serranía y también del oriente. En la región litoral, región situada entre el Océano Pacífico y el piedemonte de la cordillera de los Andes, e incluye a las cordilleras costeras, se caracteriza por tres grandes elementos que incluyen a la distribución de la biota costera: el río Guayas, el río Esmeraldas y la cordillera de la costa. Esta región posee un total de 24 ecosistemas, 22 de ellos repartidos en dos provincias biogeográficas claramente diferenciadas en su composición y estructura florística, así como los bioclimas. La provincia del Chocó, predominante húmeda, y la provincia del Pacífico ecuatorial, en su mayoría seca, además de los ecosistemas restantes de la región litoral, se distribuyen en ambas provincias. Estos ecosistemas se encuentran dentro de estas categorías. Por ejemplo, aquí tenemos el arbustal, deciduo y desértico. Tenemos el bosque siempre verde estacional, deciduo, semideciduo, inundado e inundable, herbazal inundado e inundable, manglar y salinas. Esto en cuanto a las características de la región litoral. En relación a la región andina, esta región comprende la cordillera de los Andes, que se extiende al norte, de norte a sur, abarca pisos bioclimáticos desde Piemontano hasta Nival en la cumbre del volcán Chimborazo. Esta región posee un total de 45 ecosistemas, de los cuales 41 están distribuidos en 6 zonas. Además, existen 4 ecosistemas que se encuentran distribuidos en varios de los sectores biogeográficos. Estos ecosistemas se encuentran dentro de las categorías de la región andina. Tenemos el arbustal siempre verde, semideciduo y desértico. Tenemos el bosque siempre verde estacional, deciduo y semideciduo. El herbazal de páramo, húmedo, ultrahúmedo, inundado, inundable y lacustre. Tenemos el rosetal caulescente, como obviamente está representado directamente por los frailejones. Esto en la región andina. En la región amazónica, con aproximadamente 82.120 kilómetros, incluye las planicies e inundación de los ríos de origen andino y de origen amazónico, sus interfluvios y las cordilleras amazónicas que se levantan hacia el sur. En esta región existen 5 sectores biogeográficos y 22 ecosistemas, de los cuales 7 se distribuyen en varios de estos sectores, debido a que presentan características propias de la composición florística e inundabilidad general. Estos ecosistemas se encuentran dentro de esta categoría de la región amazónica, y tenemos el bosque siempre verde, inundado e inundable, el herbazal inundado. Solo esas dos categorías se encuentran dentro de la región amazónica. Y pasamos a nuestra última región, que es la región insular, lo que corresponde a nuestras Islas Galápagos.
Se ubica en el Océano Pacífico, a la altura de la línea ecuatorial, que pasa por su montaña más alta, el volcán Wolf. Incluye 234 unidades terrestres emergidas. Dentro de ellas podemos mencionar islas, islotes y rocas. Dentro de esta región no se han clasificado a detalle todos los ecosistemas presentes, pero se han encontrado los grandes grupos que podemos mencionar a continuación. Tenemos acuíferos, tenemos ecosistemas de zona húmeda, de zona de transición y zona árida. Tenemos humedales, tales como manglares y lagunas, ecosistemas de zona litoral, tales como playas rocosas, playas arenosas y barrancos, ecosistemas de zona submareal, fondos rocosos y paredes verticales, arrecifes de coral y fondos arenosos, ecosistemas de zonas pelágicas, como son bajos y áreas pelágicas. Estos tipos de estructuras podemos encontrar en la región insular. Y aquí nosotros hemos podido observar, obviamente, la gran diversidad en cuanto a pisos climáticos, flora y fauna, y su influencia también en los niveles de temperatura que tiene nuestro Ecuador, y por ende la mayor biodiversidad que existe a nivel de todo nuestro Ecuador. Y obviamente por eso es una de los países con mayor biodiversidad, tanto en flora y fauna. Es importante el desarrollo y mantenimiento de todos y cada una de estas características. Vamos a ver en este caso y vamos a hablar obviamente qué es un manglar y sus características. Vamos a ver y vamos a adentrarnos un poco más para ir identificando cuáles son las características principales del manglar. Un tipo de ecosistema muy típico de zonas tropicales y subtropicales es el manglar. Además, es un ecosistema muy importante para la conservación de diversas especies. Sin embargo, es uno de los ecosistemas más amenazados del mundo, por lo que existen medidas que los protegen. Vamos a ver en el desarrollo de esta actividad, justamente vamos a ver un poco más qué son los manglares y cuáles son sus características. Los manglares son un tipo de ecosistemas costeros y húmedos muy representativos de zonas tropicales y subtropicales, sobre todo de regiones pantanosas e inundadas. Son ecosistemas muy ricos en cuanto a biodiversidad, que surgen del estrecho contacto entre el ambiente terrestre y también el ambiente marino, es decir, de mares y ríos. Además, son ecosistemas muy importantes para nuestro propio bienestar y para la salud de nuestro planeta, pues proporcionan importantes servicios ambientales, desempeñan un papel fundamental en la conservación de diversas especies vegetales y animales, muchas en peligro de extinción, y ayudan a frenar el desgaste o erosión del suelo, fijando los suelos y evitando que se acumulen sedimentos en la playa. Esas son las características y funciones más importantes en función de los manglares. La mayor cantidad de manglares se encuentran distribuidos en el continente americano, pero también los podemos encontrar en África, Asia y también en Oceanía, por ejemplo en Brasil. Podemos encontrar manglares a lo largo de toda la costa del litoral, del norte y del norte a sur, y es el país del mundo que posee una mayor extensión de manglares, donde ocupan 20.000 kilómetros cuadrados de extensión aproximadamente. Entonces, son los mucho más grandes que existen a nivel de nuestro planeta. En cuanto al árbol de mangle, que es de donde obtiene el nombre este ecosistema, el mangle, en guaraní árbol retorcido, es la especie arbórea predominante en los manglares. Se trata del árbol que vive a lo largo de toda la costa, ríos y estuarios y mantiene parte de sus troncos bajo el agua salada. Son árboles muy resistentes que prosperan en terrenos fangosos, arenosos, de turba en condiciones muy salobres, eso quiere decir con agua de hasta 100 veces más salada de lo normal. Y obviamente el agua está caliente en relación a su temperatura, que matarían a la mayoría de especies de plantas que obviamente tratarán de vivir. Parte de esta resistencia se debe a que estos árboles cuentan con una gran cantidad de adaptaciones, como un sistema de filtración que mantiene fuera gran cantidad de sal, un sistema radicular que consigue mantener erguido el manglar a pesar de los cambiantes sedimentos sobre los que se asienta, y sistemas que ayudan a sus raíces a buscar el oxígeno existente en la superficie. La cantidad de oxígeno y en el ecosistema obviamente es bastante limitado, pero justamente este tipo de árboles y su estructura permite adaptarse justamente a estas características.
Los frutos de estos árboles son conocidos como propágulos y poseen una forma de lanza. Esta forma es imposible ya que les permite enderezarse en el sustrato cuando caen en él o flotar largos tiempos y a distancias hasta encontrar terrenos que obviamente lo sustenten y poder enraizar, poder desarrollarse. Esas son las características en cuanto a este manglar. En cuanto a los tipos de manglares, existen diversos tipos de árbol mangle. Tenemos el mangle blanco, que es la Guntaria racemosa, es un nombre en relación a las ciencias naturales. El mangle yegui o gris, que es el Conacarpus erectus. Tenemos el mangle negro, que es el Avicennia germinais. Tenemos el mangle rojo, que es el Rhizopora mangle. Esos son en este caso, los 4 tipos de mangles que existen a nivel mundial, no solamente en nuestro país. Aunque estos son los principales, existen alrededor también de 70 especies de mangles, obviamente en menor cantidad. En cuanto a la flora y fauna de los mangles, los ecosistemas de mangles presentan una gran biodiversidad de especies, algunas de las cuales son únicas en estos ecosistemas, pues no hay más. Presentan una fauna característica debido a las especies o a la especial condición en relación a las mareas y otros factores de los ecosistemas. La fauna de los manglares está formada por gran cantidad de animales tales como crustáceos, peces, moluscos, aves, reptiles, anfibios y también mamíferos. Por ejemplo, podemos encontrar cangrejos, camarones, ostras, cocodrilos, cobras, lagartos, tortugas, monos, titís, lobos marinos, garzas, buitres, gaviotas, gavilanes y también lombrices. Esas son las características y una serie de especies que obviamente viven en los manglares. Conjuntamente, la fauna de estos ecosistemas constituye uno de los más productivos y complejos de las zonas intermedias entre los ecosistemas terrestres y los ecosistemas marinos. Con respecto a la flora de los mangles, debido a las condiciones de estos ambientes, fangos destacan especies vegetales que le llamamos mangles, descrito anteriormente, y son principalmente 3 especies de árboles mangles. Tenemos el mangle blanco, el mangle negro y el mangle rojo que se encuentran principalmente dentro de esta zona. Son las especies arboríferas que predominan justamente con más intensidad dentro de estos estuarios donde se encuentran los mangles. ¿Por qué es importante los mangles en esta última parte ya de nuestra clase? Los mangles son ecosistemas muy importantes por los siguientes motivos. Producen gran cantidad de materia orgánica como hojarascas y otros tipos. Retienen los sedimentos, filtran el agua que abastecen los mantos freáticos y retienen desechos y sustancias tóxicas que se dirigen hacia el mar. Desanilizan las aguas que ingresan a tierra firme formando reservorios en las zonas interiores. Protegen las zonas costeras de la erosión del agua y el viento y retienen la arena sobre las playas. Mitigan el cambio climático al absorber gases de efecto invernadero. Estabilizan el clima local y son fuente de recursos para toda la comunidad. Esa es la importancia en función de los mangles que podemos mencionar. Esas son la parte de la información importante que hemos hablado y hemos tratado justamente sobre este ecosistema que es uno de los más importantes que son los manglares y que nuestro Ecuador también presenta algunos estuarios, presentan algunos manglares que son importantes para el desarrollo de todas estas especies y especialmente para el desarrollo de todos los ecosistemas, tanto marinos y terrestres que están a su alrededor. Y obviamente también es un apoyo directo también para las comunidades, pues al existir este tipo de ecosistemas, obviamente esto implica el aumento en cuanto a la pesca, a la alimentación de cada una de las especies que obviamente se mantienen también dentro de estos estuarios. Esa es la información que podemos, obviamente, que hemos tratado dentro del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido esta hora de clase con ustedes. Me despido, no sin antes desearles que tengan una feliz noche, que descansen, que tengan un feliz resto de semana y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señores y señores, una feliz noche, que descansen. Buenas noches, Listen, que Diosito Buenas los noches, bendiga. dicen. Gracias.